A ver, ahora vamos a cambiar ya de unidad. Está al revés, Inge. Me había volteado y dije, Ok, y esa última unidad se llama líneas de influencia. Así. Nosotros vamos primero a definir cómo se comporta una carga móvil. Nosotros hemos estado trabajando con cargas que son fijas. Así. Y que están aplicadas y que nosotros podemos poner la viga en equilibrio y encontrar entonces las fuerzas internas. Ahora, nosotros vamos a usar o vamos a trabajar con cargas que son móviles, así. Es decir, que esta carga va a pasar por la viga y en un instante pues se va a detener o la podemos detener así a una distancia X, pero la X sería entonces desde 0 hasta la longitud y entonces esta carga puntual se va moviendo hasta que termina. Así. Luego, entonces nosotros podemos poner la viga en equilibrio y para la carga móvil, recuerden, si consideramos pues la ley de Hooke, vamos a tener una carga aquí puntual, así, a una distancia X. Esa carga unitaria se va a mover a lo largo de la viga y en un instante, a una distancia X, pues la podemos poner en equilibrio, ¿no? Es decir, si hacemos suma de momentos en A, tendríamos entonces así, X sobre L sería la reacción. Y la otra reacción, pues sería 1 menos X sobre L. ¿Hasta ahí tienen preguntas? no, dije, todo bien. Ok, entonces les decía, la carga es una carga móvil que va a recorrer nuestra viga. Si nosotros hacemos el análisis para esa carga, que vamos a considerar que es una carga unitaria, entonces esa carga unitaria va a recorrer también mi viga. Y en un instante, pues yo puedo hacer equilibrio. En un instante, a una distancia X, detengo la carga y en ese instante puedo encontrar mis ecuaciones bueno, no mis ecuaciones, sino los valores de la reacción que hacen que la viga esté en equilibrio. Y entonces, como pueden ver, esta reacción en A está en función de X, es decir, en función de la posición. Y esta reacción en B, pues también está en función de X, en función de la posición donde esté la carga. Y entonces, nosotros podemos escribir una función para la línea de influencia de la reacción en B. Es decir, RB de X va a ser igual a X sobre L. Y entonces esta línea de influencia para la reacción en B es una función que me va a permitir conocer
cómo va variando la reacción en B cuando la carga se está moviendo, en dirección hacia B, en dirección hacia la reacción. Vamos a tener un sistema así de coordenadas. Hacia acá es X, hacia allá es X. La X siempre va a empezar en 0, aquí. Y aquí sería igual a X igual a L. Si la viga es hacia acá, entonces acá tendríamos un valor de X negativo y acá hacia adelante, pues tendríamos un valor de X positivo, ¿no? Pero el 0 siempre va a estar en el apoyo A y la carga siempre se va a mover hacia la derecha. Entonces, esta función representa la variación de la reacción en B debido a la posición de la puntual. Y entonces se puede hacer la gráfica, una gráfica para la línea de influencia de la reacción en B. Es decir, nosotros vamos a tener una línea así. Y esta línea es precisamente esa función. Esta función, les decía, determina cuánto vale la reacción en B. ¿Cuánto vale la reacción en B? Pues dependiendo de la posición de la carga. Entonces, cuando la carga está en X igual a 0, cuando la carga unitaria está aquí, pues la reacción en B vale 0, ¿no? Porque todavía no hay ninguna transmisión. Entonces sería 0 sobre la longitud, pues me da 0. Y ese es el valor de la reacción. Cuando la puntual se para a la mitad, aquí al centro, ¿sí? Entonces, el valor de la reacción, pues sería igual a 0.5. Como la carga está a la mitad, como esta viga es simplemente apoyada, pues entonces el valor de la reacción en B va a valer 0.5. Cuando la puntual llegue a L, es decir, cuando la puntual se coloque sobre B, pues entonces el valor de la reacción en B vale 1. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ustedes pueden tener una viga sobre la cual va a pasar una carga así de 1000 kilos, así una carga móvil, y entonces ustedes quieren saber cuánto vale la reacción en B en ese punto, en el punto C. Imaginen pues que ese punto C es un punto donde se hizo una conexión aquí a la viga, y ustedes quieren saber, bueno, perdón, sí, ustedes quieren saber cuando la puntual llegue sobre 1000, cuánto va a valer la reacción en B. Y entonces ya no tienen que hacer equilibrio para esa carga, ya no tienen que hacer equilibrio, ya tienen su línea de influencia. Entonces, la reacción en B va a ser igual a así 6.5 sobre 8. Ese sería el valor de la reacción en B, este valor de la reacción en B, cuando la puntual esté exactamente sobre este punto donde hay una conexión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, está bien, de acuerdo. Sí, Ok. Bueno. Y entonces, en este caso, esta carga es una carga puntual. Si fuera una carga distribuida como esta, que se está moviendo, pues necesitamos saber qué longitud tiene. Imaginen que esto mide, no sé, 1.5 y tiene un W de 500 kilos, así. Esta carga se va a mover sobre mi viga.
va a pasar por la viga. Yo quiero saber entonces cuánto vale la reacción en B cuando la carga de 500 son 6,5, tiene 8. Vamos a ponerla al centro, a los 4, aquí, ahí. Entonces este vale 500 y esa longitud es de 1.5 metros. Esta carga se mueve a lo largo de toda la viga o cruza toda la viga, pero yo quiero saber en ese instante cuando está parada ahí, cuánto vale la reacción en B. Y entonces dice, bueno, pues yo puedo hacer equilibrio, ¿no? Pero tengo que hacer suma de momentos en A y ya encuentro el valor de la reacción en B que estoy buscando. Pero si tengo yo la línea de influencia, si yo tengo la línea de influencia, entonces lo que tengo que hacer, lo único que tengo que hacer es calcular el área de la línea de influencia que cubre la carga. Y entonces el valor de la reacción sería, el valor de la reacción sería el área por el W, por este W de 500. Si es una distribuida, ¿no? Entonces nosotros podemos calcular el área porque sabemos calcular estas alturas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí calculamos realmente para esta carga puntual de 1000, calculamos la altura de este triángulo o la altura en el punto donde estaba la puntual, que serían a 6.5. Entonces yo puedo calcular también esta altura, que sería un RB con 4 y de este lado sería un RB con 5.5. Y entonces ya tengo una base, una altura, otra altura aquí, y pueden tener esta base, y entonces calculan el área. Y con esa área multiplicada por el W, pues les va a dar la reacción en B, en esta línea de influencia para la reacción en B. Entonces, el área sería si la carga es distribuida. Si la carga es puntual, pues entonces solamente calculamos la altura en el punto donde colocamos la puntual, o donde queremos entonces colocar la puntual, y con esa altura la vamos a multiplicar por los 1000 y entonces me va a dar la reacción. Es decir, aquí este 6.5 sobre 8 es únicamente la altura o la ordenada en ese punto. Y entonces esa altura la multiplico por la carga real y me va a dar entonces la reacción real, que serían los 1000 por el 6.5 sobre 8. Esa sería la reacción de este lado, ¿recuerdan? ¿Sí? Sí, sí. Sí, jefe. Sale, Sí. sale. Entonces, eso es para una puntual o es para una distribuida y es para obtener el valor de la reacción dependiendo pues de la posición de la carga. Obviamente les decía es solamente para la reacción en B. Ahora, no sé, vamos a hacer un ejercicio antes de pasar a la otra línea de influencia. Imaginen que tienen así una viga, así. ¿Sí? Y va a pasar una carga de 12 toneladas. Así. Yo quiero saber cuánto vale la reacción en B cuando
la carga de 12 toneladas está en el extremo cuando va saliendo. En este instante, ¿cuánto vale la reacción en B? Pues obviamente pues tiene que hacer equilibrio, ¿no? Pero con la línea de influencia nosotros tendríamos entonces ya definida una función para la línea de influencia de la reacción. Y entonces este sería así, 108 sobre 100 me va a dar esta altura. ¿Cuánto da este? ¿Uno qué? 1.08. Así. Este es esta altura donde está colocada la puntual. Y esa altura es esta porque nosotros estamos considerando una carga unitaria. Entonces, si yo quiero saber el valor de la reacción en B, pues solamente multiplico el 108 por las 12 toneladas y ya tengo el valor del corte en, el valor del corte en, no el corte, sino la reacción en el apoyo B. Inge, ahí, ¿por qué puso 100? O sea, la L cuenta nomás de apoyo a apoyo, Y no es la longitud completa. nada más de A a B, nada más de A a B, nada más de A a B, ese es el L. Solamente de A a B. Sí, solamente de A a B. Oh, aquí lo pusimos, ¿no? Ah, Pero pensé que la longitud era la viga completa. no. No, ¿verdad? Ah, bueno. De A a B. Sí, solamente de A a B. ¿Cuánto da entonces 12 por 1.08? 110. Da 12.96. 12.96. Esta es la reacción en B cuando la puntual está en el volado. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Sí, Jesús. Sí, está claro. Y es el equilibrio que hicimos, ¿eh? Es el equilibrio que hicimos acá, ¿no? No es nada extraño. A ver, ahora, imaginen que esta viga tiene también para acá un volado, así de 18 metros, así. Y entonces, yo quiero saber cuánto vale la reacción en B cuando la X es igual a menos 18. Cuando estamos acá, recuerdan, la X siempre empieza en cero aquí. Entonces, este punto sería menos 18. Si yo quiero saber cuánto vale el corte en B cuando la puntual está ahí, cuando va llegando a la viga. Pues entonces tendría así, RB en menos 18 por las 12 toneladas me da la reacción entonces en B debido a la puntual acá en menos 18. Es decir, menos 18 sobre 100 por la puntual. Así. Y entonces aquí me da un valor negativo para la reacción, es decir, que esta línea pues es una línea recta con la misma pendiente y continúa hacia acá. Y esta fracción que tenemos aquí es justo el valor de esta altura. Entonces, esta altura por los 12 me da el valor de la reacción en B. ¿Es mi internet o es el suyo? El suyo. Porque el mío, yo sí los escucho bien. Digo, ustedes sí me... No. El suyo de él. Oh, yo pensé que el suyo de mío.
¿Cuánto les da aquí entonces el valor de la Da reacción? menos 2.16. Y entonces, para este caso de la carga en el menos 18, sería una fuerza hacia abajo, que serían los 2.16. ¿De acuerdo? De esa manera es como podemos usar pues la línea de influencia para encontrar el valor de la reacción en B, es decir, para saber cómo varía el valor de la reacción dependiendo de dónde esté la puntual, en dónde la estemos nosotros evaluando. Entonces se puede calcular para los diferentes puntos, ¿no? Para cualquier punto que necesiten. Ahorita solamente el valor es para la reacción, pero la puntual puede estar en cualquier lugar, porque se va a mover a lo largo de la viga. Entonces, conforme se va moviendo, el valor de la reacción va cambiando. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Sí, es su internet. Dijo, ¿tienen preguntas? Creo que por el Ninguna. momento se entiende. Ok. Vamos a seguir. A ver, ahora ya tenemos nosotros nuestra viga, en equilibrio para una puntual que está a una distancia de X así. Vamos a suponer, les decía, que nosotros tenemos un punto aquí donde se conectaron estas dos vigas y a ese le vamos a poner así un punto D. Como la viga está en equilibrio, nosotros podemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Así, a un punto antes de D, o en D, si quieren, en D. Y entonces aquí podemos calcular la función de corte. Si hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, tendríamos menos B1 de X menos 1
más 1 menos x sobre L igual a 0, ¿verdad? Y entonces de aquí me queda B1 de X va a ser igual a menos X sobre L. Así. ¿Sí? Sí, Inge. Ok. Luego, también podemos hacer la misma sumatoria de fuerzas en el mismo intervalo. En el mismo intervalo. Pero en este caso, cuando la puntual está después del punto D, cuando la puntual ya pasó el punto D. Como la viga sigue estando en equilibrio, esta reacción es exactamente igual. Entonces, si hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, y lo que queremos encontrar es esta función V2 de X, pues entonces tendríamos menos V2 de X más 1 menos X sobre L igual a 0. Y entonces de aquí tendríamos que V2 de X va a ser igual a 1 menos X sobre L. Esta función y esta otra función son las funciones para la línea de influencia de el corte en el punto D. En el punto D. Es decir, otra vez, la carga se va a mover, la carga se va a mover, y conforme se va moviendo, entonces el valor del corte en D va a ir variando. Cuando la puntual esté antes del punto, va a variar de esta manera. Cuando la puntual pase el punto D, pues el corte va a variar de esta otra manera. ¿Sí? A ver, todavía se alcanza a ver hasta aquí, ¿no? ¿Verdad? Ya no. Más o menos. Pero No, aquí ya no, abajo Inge. sí. Sí. Ok. Entonces, si ese es el punto D, la línea de influencia para el corte va a ser así. Esta sería la función V1 de X y esta sería la función V2 de X, así. Entonces, cuando la puntual se pare en A, pues el corte vale 0 en D. Cuando la puntual se pare en B, el corte vale 0 en D. Pero si la puntual se detiene en algún lugar, entonces con esta función B1 yo calculo esta altura. Y ese valor es el corte en D debido a la puntual que se detuvo en ese punto. ¿Sí? Si la puntual se para de este lado, si la puntual la detenemos de este lado, pues entonces calculamos la altura donde se haya detenido con esta función, con B2 de X que me da esta altura, y ese va a ser el corte, entonces el D. La puntual se detiene aquí, el valor de la ordenada es el corte en el punto D.
Entonces tenemos una viga, así. Que es así estáticamente determinada. Así. Aquí está el punto D. Yo quiero saber cuánto vale el corte en D. ¿Cuánto vale el corte en D cuando la puntual, que vale 1, se detenga así, en 4? Ahí. ¿Cuánto vale el corte en D cuando la puntual esté en esa posición? Entonces, nosotros tenemos ya nuestra línea de influencia para el corte. Y entonces tenemos que V1 de X sería menos X sobre L. Como este 2, este 2 es el valor de X, entonces aquí me quedaría menos 2 sextos. ¿Sí? Y la otra función V2 de X sería 1 menos 2 sextos. Estas entonces son la línea de influencia para el corte en el punto D. Si yo quiero saber cuánto vale el corte en D cuando la puntual se paró a una X igual a 4, pues entonces necesito calcular esta altura y multiplicarla por la puntual, en este caso que la puntual vale 1. ¿Cuánto vale esta altura? Esta X es para un valor después del punto D, y entonces uso esta segunda función, que sería así, V2 en 4 va a ser igual a 1 menos 4 sobre 6, que es lo que vale L. ¿Cuánto da eso? Un tercio. Un tercio. Entonces, esta altura es un tercio. Si la multiplico por 1, pues entonces me sigue dando un tercio, y ese valor es el valor del corte en D. Es decir, el corte en D, ¿cómo le podemos poner aquí? Si el corte en D va a ser igual a la función en 4 igual a un tercio. Ese un tercio, esta es la coordenada, recuerdan, si lo multiplican por la carga, pues les da el valor del corte, que sería un tercio. Entonces, ese un tercio es el valor del corte en ese punto. Y entonces podemos tener nuestro diagrama de corte así. Así. Luego baja, luego llega hasta acá y sube. Aquí sería un tercio y acá serían 2 tercios, ¿verdad? ¿Sí? Este es el diagrama de corte con estos valores de la función. Y entonces podemos ver que en el punto D, pues el valor del corte es un tercio. Este valor de aquí es un tercio. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas? Esto que estamos haciendo ahora es para una puntual que vale 1. Pero si la carga real fuera, no sé, 16 toneladas, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar este un tercio por las 16 toneladas. Y eso me da entonces el valor del corte en D. ¿Cuánto es un tercio de 16? $5.33. Entonces, eso vale el valor, ese vale el corte aquí. Así. Es el valor del corte en el punto D cuando la puntual de 16 toneladas está colocada
a una distancia de 4 metros desde el apoyo A. Este es el apoyo A y este es el apoyo B. Así. ¿De acuerdo? Como es una puntual, entonces este valor es el valor del corte de acá y se mantiene exactamente igual, baja en los 16 y vuelve a subir con 2/3 por 16, que serían los 9 puntos y qué, los 11.77, ¿no? 10.67. Ajá, sí, así. ¿Tienen preguntas? No, todo bien. Ok, igual como lo habíamos hecho para la carga distribuida, si yo tengo un W y ese W va a cruzar la viga, entonces necesito saber la longitud del W y el valor del W. Y entonces calculo el área donde se detiene, donde se detenga sobre la viga, y esa área la multiplico por el W, y entonces me va a dar el valor del corte en D. Sí, imaginen que tiene una carga así distribuida de 3.000 kilogramos por cada metro y la longitud sea 1 metro. Así. La carga se detiene ahí. ¿Cuánto vale el corte en este punto cuando la carga se detiene en esa posición? Bueno, pues entonces yo tendría que calcular esta área. Esta área. La multiplico por el W de los 3.000 y me da entonces el valor del corte en el punto D. ¿Cómo calculo esta área? Pues necesito calcular esta altura. Y esta altura sería A5. Y esta altura es después del punto D. Entonces uso esta segunda función. 1 menos 5 sobre L y tengo ya esta altura. Por la base que es 1 sobre 2 me da el área. Y lo multiplico por los 3.000 y entonces me va a dar el valor del corte en ese punto. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿Podría repetir eso último? Dije, se me cortó un poco el audio. Ah, ok. Nosotros tenemos una carga distribuida, pero necesitamos saber el valor del W y dónde está y la longitud de la carga. Entonces, esta carga la coloco sobre la línea de influencia del corte en el punto D y calculo el área del triángulo. Esta tiene 1 metro, entonces aquí va a haber 1 metro. Entonces calculo esta altura. Esta altura la calculo con la función, porque es un punto después del punto D. Lo calculo con la función V2, V2. Y entonces calculo esta área, perdón, esta altura. Esta altura por la base sobre 2 me da el área. Y esa área de ese triángulo multiplicado por el W me va a dar el corte en el punto D. Ah, ok. Gracias, Inge. Sale. ¿Tienen más preguntas? ¿Sería igual si fuera una triangular, Inge? No, ahí es otro rollo. No, normalmente vamos a usar así puntuales y distribuidas solamente. Sí, si fuera triangular, no. Solamente es para estos dos. Lo que puede hacer a lo mejor sería usar como una puntual, pero no. O sea, que tome la fuerza Sí, pues equivalente. sacar Ajá, la fuerza que equivalente. tome la fuerza equivalente y entonces la usa como una puntual. O este W también, sería 3.000 por 1 y colocarlo aquí a 0.5. Si es la misma curva, no pasa nada, pero si queda aquí en medio, creo que las pendientes son diferentes y entonces hay que sacarla por separado. Hacer una puntual aquí y una puntual acá. O sea que sí quedaría la distribuida entre medio, ¿no? En Si medio queda del punto, ¿no? ajá, sí. Entonces hay que separarla y sacar dos puntuales. Si quiere hacer como puntual, pues, como decían de la triangular. Y si se quiere usar la fórmula, Inge, ¿cuál se utiliza? ¿Cuál fórmula? O sea, con la fórmula de
porque la de menos X sobre L es para antes del punto. Sí. Para este lado usa una, por eso les decía, son dos funciones. Para lo que el W de este lado usa la primera, V1, y para el W del otro lado usa la segunda. Oh, ya, se separa la carga. Sí, se separaría la carga. Y como decía su compañero, pues o no sé si tú, si es triangular, pues va a aparecer el trapecio que decía, ¿no? O sea, si es una triangular de este lado después del punto D, pues puedes sacar la puntual así. Pero si la triangular queda aquí así, entonces hay que separarla. Y entonces este pedacito de triángulo con esta función. Y este triángulo y el W de aquí con la función de este lado. Igual, saca una aquí y saca otra acá, pero separadas. Si las quiere convertir a puntuales, ¿no? Si no, de triángulo, no. Normalmente lo que hacemos son solamente distribuidas y puntuales. Bueno, Inge, gracias. Sale. Sale pues, entonces mañana hacemos la otra línea, sería la del momento. Mañana le seguimos. Dale, Inge, hasta mañana. Hasta Hasta mañana. 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 Sí, hasta mañana. Hasta mañana.